A ver, empezamos a hablar sobre la semiótica de la comunicación. ¿Qué es la semiótica? La semiótica viene de la palabra griega semeion, que significa signo, o del latín signum, que significa marca gráfica, o algo que se sigue. De hecho, lo que seguimos en la universidad son asignaturas, ¿entendés? El paralelismo. Entonces, ¿qué es la semiótica? La semiótica es el estudio de la vida de los signos en el sistema social. ¿Por qué en el sistema social? Porque los dos, los signos, el lenguaje y la sociedad son cosas muy conectadas y vamos a ver ese concepto, ese tema muy importante cuando iremos a hablar sobre Ferdinand de Saussure. Ahora tenemos que decir cómo los dos, los signos evolucionan a lo largo del tiempo, así como evoluciona la sociedad y nosotros seres humanos. Entonces, la semiótica, el estudio de los hechos comunicativos como signos, y ese estudio empieza, el estudio de los signos empieza desde muchísimo tiempo. Empezó, si tenemos que encontrar no digo una fecha, sino personajes que se empezaron a preguntar sobre qué es un signo, tenemos que hablar de los filósofos presocráticos, es decir, los filósofos que se encuentran antes que Sócrates, presocráticos, y que entienden el semeion, el signo, como los fenómenos naturales, que son signos que tenemos que interpretar para entender la voluntad de los dioses. Por eso entendemos cómo empieza la diferencia entre lo que aparece en la realidad y lo que ese algo es realmente. Pues es lo que dirá Kant en su diferenciación entre fenómeno y noúmeno. Es la diferencia entre las sombras en el mito de la caverna de Platón y el mundo de las ideas. Porque, si os acordáis, el mito de la caverna de Platón nos habla sobre el hecho que nosotros que vivimos en ese mundo, en realidad estamos solo viendo sombras y creemos que estas sombras son reales, pero en realidad la verdadera realidad, para las repeticiones, la realidad se encuentra fuera de esa realidad, fuera de esa caverna, que es el mundo de las ideas. Por eso, la diferencia entre lo que aparece, el fenómeno natural para los presocráticos y la voluntad del Dios que tenemos que interpretar, que es lo que ese algo es realmente. Y entonces ese estudio de los signos será tomado en cuenta no solo por, como ya he dicho, los presocráticos, Platón, después que Platón vamos a encontrar Aristóteles, los estoicos, Santo Agustín, hasta que llegamos a Galeno. Galeno es muy importante porque fue el fue lo que escribió el primer tratado de medicina y nos habla sobre los síntomas. Entonces, los síntomas como símbolos para él. Entonces, como los síntomas son la única cosa que tenemos que estudiar y que ver para entender qué enfermedad tenemos, para Galeno los signos son las cosas que, como los síntomas son presentes, son lo único tangible a nuestros sentidos, con los que podemos entrar en conexión, en contacto, y nos remiten a la enfermedad. Los signos entonces son algo tangible a los sentidos de los seres humanos y que nos remiten a otra cosa, a un significado. Llegamos a John Locke, o una palomita que tiene que irse, un viejo que está pasando, esperamos que pase, que dice que tal vez también me ha escuchado. Entonces, llegamos a John Locke en el siglo XVII, que fue uno de los primeros filósofos racionalistas, es decir, los filósofos que se empiezan a preguntar sobre cómo nosotros, como seres humanos, conocemos, cómo entendemos la realidad, cómo nos comunicamos. Y él dividirá la realidad en tres grandes, no sé, en tres entidades: la filosofía propiamente dicha, la moral y el estudio de los símbolos, que él llama con el término semiotic. Por eso aparece el término semiótica con John Locke, para entender el estudio de los signos, la ciencia que estudia los signos. Y entonces, a la pregunta, ¿cómo conocemos? ¿Cómo logramos comunicarnos y entender o conocer la realidad? La respuesta
es a través del lenguaje, y lo que estudiará y planteará la importancia del lenguaje será ese estudioso lingüista Ferdinand de Saussure, de lo que iremos a hablar en los próximos vídeos. Hasta luego.